Bendiciones en este hermoso día, impacto de Dios a la familia, nuevamente este programa, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos en transmisión, deseando completamente en nuestro corazón que su familia, que todo lo que usted ha emprendido en este día se cumpla en el nombre de Jesús. Recordemos que tenemos que iniciar cada día con una visión y una mentalidad completamente positiva, completamente con energía, completamente con esa búsqueda continua de los propósitos, de las metas, los proyectos que nos hemos propuesto. Día con día se levantan diferentes situaciones adversas en nuestro diario vivir, pensamientos que muchas veces nos hacen retroceder, pensamientos que nos obstaculizan, tantos planes que hemos tenido en nuestro diario vivir. Cada semana arrancamos con metas, propósitos, y muchas veces se nos truncan por situaciones que pasamos a veces, situaciones difíciles, antagónicas, que se nos salen fuera de nuestras manos. En estos tiempos más que nunca hay muchas familias que están siendo golpeadas por las situaciones adversas que están pasando. Encontramos muchos hogares que lamentablemente están en un momento de luto, en un momento de tristeza, donde tenían tantos planes, pero se han ido truncando, se han ido obstaculizando. Así que en este momento me gustaría darte y llevarte a un poco de un recorrido que nuestro Señor Jesucristo hace, iniciando en uno de los evangelios. Y el propósito en esta tarde es recordarte las maravillas y los prodigios que nuestro Señor Jesucristo ha continuado y sigue haciendo. No hay momento, no hay segundo donde nuestro Señor se despegue y que en algún momento te descuide. Claro que no, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo nos descuida. Sus oídos, sus ojos, su mano fuerte, su misericordia, su gracia, su paciencia, su bondad y todo lo que Dios nos proporciona, créamelo, en el nombre de Jesús, yo estoy seguro plenamente que Él vela completamente tus sueños. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. Y en este momento me gustaría hacer una oración para que sea el Señor tomando el control en este consejo que en este momento vamos a hablar en esta hermosa tarde. Padre, en esta hora, Jesús, en tu nombre maravilloso, Dios, yo deseo que tú seas hablando a nuestras vidas, como siempre lo haces. Sabemos que en estos tiempos mucha gente está pasando situaciones difíciles, pero en esta tarde, Señor, deseamos impartir tu palabra. Como siempre nos trae consuelo, nos trae alivio y nos trae fortaleza a nuestro espíritu, Dios. Yo te doy toda la gloria y toda la honra en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. El Evangelio de San Marcos realmente es uno de los libros que a mí me impacta fuertemente. Da un arranque y da un inicio con la vida de Juan el Bautista. Él solamente habla y resume inmediatamente, porque todo el libro de Marcos es un resumen de los muchos milagros, parte de ellos, de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, en el capítulo 1 inicia con Juan el Bautista y empieza él a decir que él viene a predicar el año agradable. Entonces él decía su palabra en el 1:7, dice que viene tras de mí alguien que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa, el calzado. Yo a la verdad lo bautizo con agua. Pero Juan el Bautista empieza a hablar de él diciendo que él os bautizará con el Espíritu. Y de ahí da inicio en el Evangelio de San Marcos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que inicia en Galilea y dice que él fue bautizado en el Jordán. Pero en este momento me gustaría hablarte de esto, porque en estos tiempos estamos viendo situaciones donde pensamos que en algún momento en nuestro diario vivir, pensamos que Jesús se ha olvidado de nosotros, que las circunstancias adversas que tenemos a veces, pensamos que Dios nos ha ignorado.
y pensamos que para Dios no existimos y que realmente Dios no está en control de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Una situación difícil. Usted está mirando no tan solamente aquí en Ciudad Juárez, sino que en muchos lugares del mundo, mucha gente está perdiendo a un ser querido. Aquí en nuestra frontera, lamentablemente, hemos visto la pérdida, no tan solamente de otros lugares, sino que aquí en nuestra frontera estamos viendo la pérdida de pastores. Lamentablemente hemos tenido y nos han dado noticias de estos acontecimientos difíciles. Y es difícil, aunque uno como pueblo de Dios, como cristiano creyente, pierdas a un ser querido, no por esa situación, porque somos cristianos, vamos a ignorar el dolor y la tristeza, en ningún momento. Siempre tenemos ese contacto con esa persona, ese ser querido que se fue, que partió a la presencia de Dios. Nos duele en nuestro corazón. La pérdida de cualquier persona nos duele en nuestro corazón. Es por eso que nosotros hacemos oraciones, hacemos rogativas, plegarias, intercesión para aquellas personas que están viviendo en luto, que están viviendo en tristeza, que están viviendo en agonía, que están viviendo en momentos difíciles en su vida. Porque en esos momentos es cuando necesitamos el apoyo de las personas que nos rodean. En esos momentos necesitamos que alguien nos extienda su mano y que nos diga: estoy contigo, aunque sea un amigo, un compañero, un vecino, un familiar. Siempre es bien importante que alguien esté al lado tuyo, orando por ti, intercediendo por ti. Y en esos momentos, déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, omnipresente, y Él puede conocer nuestros pensamientos. Él puede estar donde sea y Él sabe la situación que tú estás pasando. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Encontramos una semejanza en lo que estaba pasando en Galilea. En Galilea había mucha gente enferma, había gente poseída, había gente que estaba pasando por circunstancias difíciles, pero tremendamente y poderosamente Jesús estaba siempre en el mejor lugar, en el lugar indicado. Damos un inicio y damos un arranque que en la sinagoga, en el capítulo 1, Jesús llega a la sinagoga y en la sinagoga está un muchacho y este muchacho tiene un espíritu inmundo en su ser. Dice su palabra en el 1:21 que Jesús estaba predicando, Jesús estaba dando una exposición y estaba manifestando el reino de los cielos. Pero entre ellos había un hombre, había un joven en el 1:26 y el espíritu inmundo sacudiendo con violencia. En el 25 dice su palabra: has venido para destruirnos. Jesucristo llega a la sinagoga, empieza a exponer, empieza a hablar sobre su venida, empieza a hablar sobre el reino de los cielos. Pero en la sinagoga había un joven que tenía un espíritu inmundo. Pero lo que le quiero manifestar en este momento es de que Jesús no era ajeno de este joven, que Jesús no se había dado cuenta cuando él le empezó a hablar. Jesús ya sabía que este joven necesitaba la liberación, que necesitaba más que un sacerdote, que necesitaba más que cualquier hombre que pudiese tener temor de Dios. Jesús sabía que lo que este joven necesitaba era la presencia misma de Jesús, que este joven iba a ser liberado, este joven iba a recibir algo que realmente él ni siquiera se hubiera imaginado que alguien estaba pensando en él. Este joven pensó que su día iba a ser un día normal, un día de esclavitud, un día de oscuridad, un día que jamás alguien le iba a dar la solución. Pero este joven estaba en el mejor lugar, estaba en el lugar indicado, estaba en un día de misericordia, estaba en un día de gracia, estaba un día donde el libertador, el dueño absolutamente de la vida, estaba en ese momento. Y dice su palabra que simplemente nuestro Señor Jesucristo le dijo a este con toda autoridad que él saliese fuera, y le dice en el 25:
cállate y sal de él. No era una casualidad que Jesús estuviera en ese lugar. Había frustración, había dolor, había un encadenamiento total donde este espíritu inmundo obviamente no le traía paz. Encontramos en otra cita bíblica en los Evangelios, San Marcos capítulo 5, donde el espíritu inmundo hace que se golpee a sí mismo. En el Evangelio, en este mismo Evangelio, capítulo 9, dice que el espíritu lo aventaba al fuego para matarlo. San Juan 10:10 dice que el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Segunda de Corintios dice que él viene a enceguecer el entendimiento. Efesios 2:1 dice que estás muerto en delito y pecado. El pecado, la maldad, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, jamás va a venir a traer paz. Jamás va a venir a traer tranquilidad. Jamás va a venir a traer contentamiento, porque Él es oscuridad. Él es mentira. Él es enfermedad. Él es tristeza. Él es suicidio. Él es homicidio. El enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a querer traer a tu vida aflicción, dolor. Y Jesús en ese momento llega justo a tiempo, en el momento indicado, porque Jesús es omnisciente. Él discierne y conoce todo lo que hay en el interior del hombre. Y Él también conoce todo lo externo, que es su omnipresencia. Y su omnipotencia es la autoridad que a Jesús le permite lograr lo que para el hombre es imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si tú estás en un momento de tristeza, si tú estás en un momento de dificultad, si tú en este momento estás en un momento de quebrantamiento en tu espíritu, que realmente no hayas que hacer con la situación que en este momento estás teniendo, en este momento yo te estoy hablando y te estoy recordando que el Cristo de la gloria, que Jesús sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Su palabra no cambia. Él sigue siendo el mismo en el antiguo. Él sigue siendo el mismo en el nuevo pacto. Él seguirá siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. En el libro de Hebreos dice su palabra que Él es el mismo de ayer y hoy, y su palabra jamás cambia y jamás mengua. En este capítulo 1, Jesús llega en el momento indicado, en el momento preciso, a la sinagoga. Aparte de que Él les estaba exponiendo, y en el 1:22 dice su palabra que ellos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es Jesús, que su voz siempre nos va a impactar. Por eso yo invito y yo le exhorto a usted que en este momento está en sintonía, que me está escuchando, tenga un momento de lectura bíblica. Tenga ese comportamiento de un hambre espiritual, que algún día, en algún momento, se ponga a leer la palabra de Dios. Lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De un momento, de un platillo fuerte, que usted pueda alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Deje un momento el teléfono, deje un momento la televisión, deje un momento los problemas, la aflicción, el dolor, lo que usted le está agobiando, y lea un momento la palabra de Dios. Aquí nos habla de que cuando Jesús hablaba, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el corazón, las coyunturas, los tuétanos, el alma, y discierne los pensamientos del hombre. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos va a traer en los momentos difíciles, en los momentos adversos. Su palabra nos va a traer contentamiento, nos va a traer esperanza, nos va a traer alivio, nos va a traer confortamiento. Así como el siervo clama en medio de las corrientes de las aguas,
Debes de abrir tu corazón y clamar por un momento de la palabra, que le digas al Señor: Señor, yo tengo hambre de ti, hambre de tu palabra. Qué momentos tan espectaculares pasamos cuando tú tienes una comunión con el Señor Jesucristo. Qué impacto dejaba siempre Jesús donde sea que Él llegaba. Siempre que Jesús manifestaba y llegaba a cualquier lugar, en Galilea, en Samaria, en cada lugar donde Jesús posaba, siempre manifestaba un milagro que la gente se quedaba maravillado, se quedaba atónito. Y lo más triste y lo más lamentable es que en estos tiempos mucha gente está en pandemia, está encerrada en su casa y ni siquiera tiene un momento de intimidad con Jesús, ni siquiera tiene un momento de lectura bíblica, que pueda leer un momento los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera de los evangelios. Si tú no conoces a Jesús y se te hace tan difícil leer la palabra, yo te invito que alimentes tu espíritu también. ¿Te has preguntado en algún momento qué estás haciendo simplemente en estos tiempos que estás encerrado? No tienes ninguna comunión. Hay mucha gente que no tiene una comunión con Dios. Tiene una comunión diaria con el trabajo, con las circunstancias difíciles. Está solamente encerrado en lo que está pasando, pero jamás se atreve en su corazón, como se atrevió Pedro, invitar a Jesús a su casa. Jamás se atreve, como esa gente que tiene hambre de la palabra, a acercarse un momento de intimidad con Dios. Desde el capítulo 1 encontramos donde nuestro Señor Jesucristo manifiesta sus milagros y sus prodigios. En el capítulo 2 da arranque y da inicio con un hombre que está paralítico, y Jesús lo sana diciéndole que la fe de ellos los ha salvado. En el 2:13 dice que es el llamamiento de Leví, pero en el inicio del capítulo 3 Jesús nuevamente vuelve a sanar a un hombre que tenía la mano seca. Y si nosotros avanzamos en el capítulo 4, Jesús detiene la tempestad donde la gente estaba sufriendo, un momento donde empezó a golpear las situaciones difíciles. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos en estos momentos, en estas situaciones tan difíciles, agonizantes, que sentimos que la tormenta ha empapado nuestro hogar? Sentimos que la tormenta, los rayos, la oscuridad, el nublado nunca se va a ir. Han pasado meses, han pasado días, y tu familia y tú sigues nublado en la situación difícil. En esta situación también se encontraban los discípulos. Dice su palabra: pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de manera que ya se anegaban. Una dificultad tan difícil, pero en esa barca, ahí arriba, iba, ¿sabe quién? Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, levantándose, reprendió al viento, y se hizo gran bonanza. En el capítulo 4, Jesús tiene dominio y tiene control aún de la misma naturaleza. Detiene el viento, y en el capítulo 5 Jesús sigue manifestando sus prodigios y sus milagros. Resucitó a la niña que estaba aparentemente muerta para los humanos. Sacó un hombre que estaba poseído. Yo te vuelvo a recalcar y te vuelvo a decir: este es Jesús, el único que puede traerte solución y sanidad a tu vida. Pero tienes que abrirte una pauta en tu vida diaria y comprender y entender que necesitas invitarlo a tu familia. Necesitas invitarlo. Decirle: Señor, henme aquí. Trae la
la paz que mi corazón necesita. O si tú no te ha pasado esto, te has puesto a pensar un momento e interceder por tu país, e interceder por el mundo, e interceder para que exista una sanidad, para que Dios obre y tenga misericordia del mundo, porque el mundo está sumergido en pecado, en maldad, en transgresión. El mundo necesita que sea perdonado. ¿Has hecho algo tú por la humanidad? No me refiero que dones algo, no me refiero que hagas una cosa superficial. Me refiero que tú invoques a Dios. Me refiero que tú recurras un momento a Jesús, que tengas esa importancia, ese sentimiento de arrebatar un milagro que Dios haga en tu vida. De nuestro corazón me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes, que sea nuestro Señor Jesucristo obrando, haciendo el milagro y el prodigio en cada necesidad. ¿Qué te parece si hacemos una oración por cada familia pastoral que ha perdido un ser querido? Por cada familia que también ha perdido un ser querido en cualquier lugar. Me gustaría hacer una oración para que sea Dios tomando el control. Padre, en esta hora, Jesús, yo intercedo, Señor, por cada persona que en este momento está en luto, en cada persona que está quebrado su vida, su corazón, que no encuentra la paz y el refrigerio, Señor. Pedro inmediatamente corre, Señor, para que tú vayas a reposar en su casa, y aquella temperatura, fiebre se disipó. Aquel joven que estaba encadenado, poseído, cuando llegas tú, Señor, le traes una libertad, Jesús. Aquel hombre paralítico en el capítulo 2, llegas y traes sanidad, Señor. En el capítulo 3 llega ese hombre de la mano seca y puede restaurar, Jesús. Y así nos podemos estar hablando de tus milagros, de tus prodigios. Aquella niña que estaba muerta, Jesús, llegas y la levantas con tu poder y con tu autoridad. Realmente, Señor, nosotros como humanos no podemos hacer nada muchas veces, más bien ninguna vez. Tú eres el único que puede traer sanidad, que puede traer libertad, que puede traer y resucitar a la gente que está muerta también en delitos y pecados. Yo intercedo por esa familia, por ese hogar que está en tristeza, que piensan que nadie les puede ayudar. Tú eres el libertador y tu mano jamás se acorta, ni tu oído jamás se agravia, Señor, sino que al contrario, tu palabra nos habla que tus ojos, que tus oídos están atentos al clamor siempre de nosotros. Tu palabra nos habla al contrario: clama a mí y tú no responderás, buscad y hallaréis. Siempre tu palabra nos extiende para encontrar sanidad y para encontrar la solución. En este momento yo te doy toda la gloria y toda la alabanza. E intercedo, Señor, por cada familia que está en luto, que tu presencia maravillosa, por tu gracia repose, Dios. Yo te doy toda la gloria, Padre, la honra, porque yo sé que tú nos escuchas. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. En esta tarde, impacto de Dios a las familias, de parte de mi esposa, de parte de mis hijos. Un abrazo fuerte, deseando que usted esté bien y que usted se siga apegando a la voluntad de Dios. Si necesita ayuda espiritual, si necesita consejería bíblica, estamos con toda la actitud. Puede mandar un mensaje, estamos para servir, para ayudarle. Bendiciones.